la Corte Interamericana ha otorgado, como correspondía, lo dijimos aquí en el programa, medidas provisionales a favor del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Jorge Salas Arenas. ¿Qué son las medidas provisionales? Para que usted pueda tener una idea más cabal de la importancia, no solo de la medida concreta, sino de la tremenda preocupación que tiene la Corte por todo lo que está sucediendo en el país y en particular contra lo que viene sucediendo en el caso Jurado Nacional de Elecciones y en específico del doctor Jorge Salas Arenas. Aquí está resolución de la Corte en el asunto Salas Arenas y otro respecto al Perú del 4 de septiembre de 2023, que es que se tomó la decisión y se ha publicado el día de ayer. La resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el 4 de septiembre del año 2023. Ya el presidente del jurado tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, la comisión, que es el estadio previo o la instancia previa a la Corte, había valorado los riesgos, la emergencia, la inminencia, el grave riesgo frente al que estaba sometido el señor Salas Arenas y le dio medidas cautelares. Y el Estado había reaccionado de una manera muy displicente, poco atenta, y no había tomado las medidas que corresponde porque los ataques, las amenazas habían seguido y el Estado no se hizo cargo como correspondía de una situación de esa índole. Presidente del Jurado Nacional de Elecciones y toda su familia. Pues bueno, como correspondía y de manera acertada, el presidente del jurado fue a la Corte y la Comisión Interamericana sustentó ante la Corte que pese a tener medidas cautelares de la Comisión, el Estado no había estado a la altura de lo que se requería para los riesgos que ahí se habían ya consignado de una manera fehaciente. Y la Corte Interamericana hace una valoración, le pregunta al Estado peruano, recoge el descargo, hace un análisis y al final dice no. No basta con las medidas cautelares, medidas provisionales. Y a diferencia de lo que es el mandato de la Comisión, que no tiene, digamos, un carácter vinculante, pues la Corte sí. Y hoy día no le va a quedar otra al Estado peruano que cumplir con todo lo que estas medidas provisionales prevén. Ahora sí vamos a desarrollar el razonamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a este caso, ¿no? ¿Qué cosa es lo que resuelve? Requerir al Estado peruano que adopte de forma inmediata todas las medidas que sean necesarias para proteger eficazmente la vida integral personal de Jorge Luis Salas Arenas y todos sus familiares, entre ellas su esposa y sus hijos, cuyos nombres no voy a mencionar, pero están efectivamente en esta disposición de la Corte Interamericana. Aquí no es que el Estado peruano puede decir, voy a ver si cumplo, voy a ver si tengo la posibilidad y los recursos para hacerlo, no sé logísticamente lo que eso pueda significar, déjeme valorar si es que me alcanza. No, está obligado el Estado peruano a que se tomen estas medidas. Y si las cosas siguen como están y no se revierte o se resuelve o se mitiga el impacto de estos riesgos, pues yo creo que la Corte va a tomar otras medidas ya contra el Estado peruano. Requerir al Estado que mantenga esquemas de seguridad y protección con que cuenta actualmente los beneficiarios. Requerir al Estado que continúe con la investigación de los actos de hostigamiento y amenazas a fin de mitigar los riesgos de la vida e integridad del señor Salas Arenas y su nuevo familiar. O sea, aquí no es que una fiscalita o un fiscalito por ahí diga, no, o sea, un zarrapastroso por ahí insano que amenace al presidente del jurado de muerte y venga alguien y diga, su libertad de expresión, o sea, en este país se puede amenazar de muerte a cualquier persona y no pasa nada. No, tiene que investigar, tiene que ver a qué se refería cuando decía con el aliento y el respaldo de la fiscal de la Nación y el Congreso, vamos a o sacarte o de aquí sales muerto. O sea, todo eso tiene que investigar, no puede hacer el loco. Y ojo, que la Corte no le llama la atención solamente al Ministerio Público, o sea, al Estado peruano. Y ahí todas las instancias que tienen que ver con este caso tienen que responder
directa y correctamente a lo que expresamente dice esta dación de medidas provisionales, así se llama. Requerirá al Estado que realice las gestiones pertinentes para que las medidas de protección a la vida e integridad del personal de Salas Arenas y su núcleo familiar se planifique e implemente con la participación de representantes de los beneficiarios y que en general los mantenga informados permanentemente. Requiere al Estado que informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a más tardar el 29 de septiembre, es decir, le da 25 días desde que se dio esta resolución, que le informe sobre la situación del presidente del jurado y su núcleo familiar a la luz de las medidas que haya adoptado para dar cumplimiento a esta decisión, ¿no? Ahora la señora Dina Boluarte no puede hacerse la distraída. El señor Otárola, tan, digamos, flexible en sus convicciones y en sus valores democráticos, que la vez pasada se refirió a lo que dijo la Comisión y algunos otros organismos internacionales que defienden los derechos humanos, cuando muy severa y claramente dieron cuenta de presuntas ejecuciones extrajudiciales. Al Ortega dijo, bueno, hay algunas discrepancias con organismos internacionales, pero no pasa nada. Pues sí pasa, porque ahora hay un mandato expreso de la Corte para que se puedan cumplir esto. No sé si tenemos la valoración, manténlo ahí, que hace la Corte Interamericana sobre los riesgos que a los que ha estado sometidos Salas Arenas en los últimos tiempos. ¿Qué cosa es lo que hizo mal Salas Arenas para que lo sometieran a estos interminables y cada vez más crecientes amenazas contra su integridad y contra el trabajo que viene haciendo en el Jurado Nacional de Elecciones? Haber hecho bien su trabajo, no haberse dejado asustar, no haberse doblegado frente a lo que los que perdieron las elecciones de manera intensa y de manera virulenta y violenta desarrollaron contra él, no pudiéndolo doblegar. Como no pudieron doblegarlo, inclusive le mandaron a su matonería para ver si con eso le hacían asustar, pero no pudieron. Y ahí están los resultados. Hemos tenido elecciones que puede a usted no gustarle, pero que han sido libres y transparentes. Y por cierto, ahora la Corte Interamericana preocupada por lo que sucede. Dice la Corte Interamericana, conforme a lo indicado en la presente resolución y en aplicación del estándar prima facie querido por la procedencia de las medidas provisionales, la Corte considera que existe una situación de extrema gravedad, urgencia y riesgo inminente de daño irreparable a los derechos a la vida e integridad personal del señor Salas Arenas. Esta situación de riesgo impacta también en su núcleo familiar. Ahora bien, de la información suministrada por la Comisión, porque la Comisión ha tenido que darle información a los representantes y el Estado en sus escritos y la audiencia privada, se observa que el Estado ha desplegado esquemas de seguridad y protección a favor de Salas Arenas y su grupo familiar. También se destaca que en virtud de la acción preventiva del Estado se ha tenido formación de posibles riesgos de seguridad. Asimismo, la información aporta también que desprende que se han presentado problemas de coordinación del esquema de seguridad y otros problemas que tienen que inmediatamente superarse. La Corte considera que la Comisión habría podido utilizar y forzar sus mecanismos de seguimiento de las medidas otorgadas con el propósito de lograr el cumplimiento efectivo de las mismas. Se llama la atención a la Comisión también, ¿no? Por lo tanto, se determina o se da en esta resolución las medidas provisionales para que sin justificación, ¿no? Y más bien con diligencia, se le dé las medidas de seguridad y protección al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Y estas son cosas que, por supuesto, los antiderechos no quieren. No quieren, ¿no? Quieren que estemos al margen de cualquier posibilidad que un organismo supranacional busque corregir o proteger a quienes ellos quieren, algunos en términos políticos desaparecer y otros, digamos, en términos inclusive, por el riesgo que advierte la Corte, también físicos, ¿no? Esto es muy, muy importante que se haya producido. Por dictámenes o resoluciones de esta naturaleza, es que hoy día hay un cacareo intenso en el Congreso de la República para que nos salgamos de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.